Ok, entonces lo que hace este sistema es tener una estación concentradora por cada transponder para que maneje el acceso al satélite, ¿sí? De cada transponder. Bien, hasta acá. Preguntas, dudas. Bien, ¿tiene duda? A no llorar después. Dentro de las técnicas de acceso al satélite, existe una versión diferente que no es FDMA ni TDMA. A esto se lo denomina, a este sistema se denomina Aloha. Aloha quiere decir bienvenido hawaiano. Y este fue un sistema de redes de computadoras pionero, desarrollado en los 70, ¿sí? El objetivo era, a través de red enlace, poder transmitir las comunicaciones de las islas de Hawái con el continente americano, ¿sí? Y a pesar de que no se usa ahora principalmente la transmisión, define uno de los conceptos fundamentales de cómo manejar el acceso a un determinado medio físico y compartirlo con otro, porque fue el papá de Ethernet, ¿sí? Que se va a ver más adelante ahora en redes. La importancia de Aloha se basa en que usaba un medio compartido para transmisión donde todos usaban la misma frecuencia. De ahí que no haya modulación de frecuencia, más que la de una sola. Hay una estación maestra que no administra el enlace, sino que solo gobierna el satélite, maneja el satélite. Las restantes estaciones terrestres se autorregulan para el acceso al satélite. Cada estación escucha el canal de downlink, ¿sí? Para saber si alguien está transmitiendo. Cuando una estación detecta un silencio en el canal de downlink, entonces transmite por el canal de uplink. ¿Qué significa esto? Asume que nadie está usando el canal de downlink para transmitir, y entonces, si no hay bajada, porque no hay subida. Esa es la suposición. Entonces utiliza el canal de uplink para transmitir. ¿Qué pasa cuando hay muchas estaciones terrestres con intención de transmitir? Sucede que más de una detecta la ausencia de señal en el canal de bajada, o lo detecta con una diferencia de tiempo muy pequeña, de tal manera que dos o más estaciones transmiten simultáneamente y entonces esas señales colisionan en el aire y las señales se destruyen. Por lo tanto, se pierde la comunicación. Aloha tiene previsto que entre transmisión y transmisión, entre mensaje y mensaje, se espere un espacio de tiempo. Este espacio de tiempo, en términos generales, en comunicaciones se denomina espacio intertrama, ¿sí? Interference space significa. Entonces, en los libros de texto aparece como ISF, por eso interframe, IFS, interframe space, ¿sí? En algunos libros traducen el término frame como marco, porque frame en inglés es marco, marco de un cuadro, pero no, frame es trama, ¿sí? En comunicaciones, frame es trama. Entonces los gallegos traducen frame como marco. Entonces cuando ustedes vean marco, asocien trama o estructura del mensaje, a eso se refiere. Lo que hacía Aloha era que vos pudieras transmitir y cada vez que vos transmitías, entre transmisión y transmisión, si vos detectabas que no se estaba usando el canal de bajada más que por vos, entonces vos podías seguir transmitiendo. Pero no tenías que mandar un mensaje tras el otro como un puñete loco, sino que tenías que esperar un tiempo definido, constante siempre, que era el espacio intertrama. ¿Cuál es el objetivo? Esperar que la estación receptora a vos te envíe una confirmación, ¿sí? O sea, una ACK. ACK es el acrónimo del término de acknowledgement. Acknowledgement se lo traduce al español como reconocimiento, pero reconocimiento en inglés es recognize, que es reconocer. Este ACK es, ¿qué es? Es una confirmación de algo. Entonces,
enviaba una CK para indicarle a la estación origen que el mensaje había llegado bien. Si después de un cierto tiempo que pasaba, la estación transmisora no detectaba una CK de la receptora, asumía que el mensaje se había perdido, entonces en la próxima entrada retransmitía. Esto implica que el sistema funciona con muy pocas estaciones terrestres. Cuando vos tenés muchas estaciones, hay muchas colisiones, entonces el sistema se hace improductivo. Esta es la primera versión de Aloha que se denomina Aloha puro. ¿Qué hicieron para mejorar la performance? Bueno, una mejora que fue la implementación de un reloj centralizado en la Hub Station que envía pequeños paquetes con señal de reloj a las estaciones terrestres. Las estaciones solo tienen permitido enviar sus paquetes al inicio de cada señal de reloj. Entonces, si hay una estación con intención de transmitir en un determinado momento, y esto garantiza que nunca habrá una colisión para ese paquete, salvo que dos estaciones entren en mismo. ¿Sí? Este algoritmo garantiza que la colisión solo ocurre en esa ranura. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Si vos tenés un tiempo de transmisión total de un satélite geoestacionario de 240 milisegundos, 120 subida, 120 bajada, entonces vos podés dividir, ¿sí?, el acceso al satélite en ranura de tiempo, no, frecuencias de reloj de 20 milisegundos. A cada una de estas se la denominaron ranuras de tiempo, pero no es multiplicación por división de tiempo, ¿sí? ¿Está claro? Acá se compite y el que entra, entra. No tenemos una estación definida con un time slot. Acá no hay definición. Lo que vos podés hacer es competir en franjas de 20 milisegundos al inicio de los 20 milisegundos. ¿Sí? ¿Qué pasa si vos tenés para transmitir en la franja 7, pero pasados 2 milisegundos? No podés transmitir hasta la ranura 8. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo de inicio de transmisión. Se puede transmitir en los primeros 5 milisegundos, si no, ya está, ya perdiste. No podés intentar. ¿Sí? Entonces la señal reloj se emite cada 20 milisegundos, teniendo en cuenta como referencia un satélite geoestacionario. Entonces, cada 20 milisegundos se transmite. Esto hace que obligue a todas las estaciones de trabajo, de las estaciones de base, transmitir en cierto momento del ciclo de 240 milisegundos, pues vuelve, ¿sí? Pasan las 12 ranuras, vuelven otra vez la ranura 1, 2 del ciclo 240 y así sucesivamente se va transmitiendo. Esto lo hace mucho más performante el sistema y mejora muchísimo la calidad del enlace, y esto permite que mayores estaciones de trabajo puedan transmitir bien en el sistema. A esta versión se la denomina Aloha ranurado. Posteriormente hubo una tercera variante, que es el denominado Aloha ranurado con reserva. ¿Qué es esto? En este caso, las estaciones podían reservar una ranura de tiempo de reloj para uso por un determinado periodo, ¿sí? Por ejemplo, la transmisión de un evento deportivo, de un programa de televisión, no sé, ¿cómo se llama? De un concierto de música, lo que fuera. Entonces reservaba una ranura de tiempo. Si la estación que tenía reservada la ranura de tiempo en los primeros 5 milisegundos no entraba, se avisaba y se ponía a disposición de todas las estaciones para que las estaciones utilizaran esa ranura y no se perdiera. Entonces, si una estación terrestre capturaba una ranura de tiempo que no había sido utilizada en su momento por quienes la tenía reservada y está transmitiendo y de pronto el otro entra tarde, saca, porque la ranura es de él. Sí, la podés usar en tanto y en cuanto. Nadie la está usando y si tenés suerte que no entre. Sí, pero la ranura de tiempo difícilmente se dejan sin utilizar porque vos las tenés reservadas para momentos específicos. Salvo que vos siempre sea una estación base que la tenés reservada siempre. Entonces de acá en adelante yo la tengo indefinidamente reservada, la ranura 7 del transponder tal es mía. ¿Entendés? Porque esto es por transponder. ¿Sí? Entonces el transporte tal es mía. Y la uso o no la uso. Si no la uso, la usa lo otro. Bueno, eso también puede suceder. Entonces este sistema Aloha fue un sistema muy revolucionario en su momento y aparece como una tercera versión de la técnica de acceso a satélite, donde
No hay multiplicación de frecuencia porque hay una sola frecuencia por transponder, ¿sí? Y no hay multiplicación de tiempo porque no hay time slot, sino que son frecuencias de reloj. Donde la frecuencia, el time slot se le asigna a una estación en particular. No es que se compite por la estación, se le asigna a una estación en particular. Y acá lo que es organizar la entrada a la competencia del medio. Esto nos deja como moraleja, o resumen o síntesis, lo siguiente. Existen 3 tipos de técnicas de acceso, no está en ningún slide, pero se lo voy a agregar ahora. Existen 3 técnicas de acceso al medio físico, ya sea radiado o no radiado. ¿Qué significa? Guiado o no guiado. ¿Qué son? Aquellas por las cuales se compite por el acceso al medio, que las vamos a denominar técnicas de acceso de contienda, ¿sí? Como el aloja. Las técnicas de acceso de selección, donde se elige quién puede transmitir un momento determinado, como son de selección, y las técnicas de acceso al medio por reserva, como el aloja ranurado por reserva, donde se tiene reservado el momento en una estación de trabajo para transmitir y el ancho de banda garantiza. Entonces existen tres técnicas de acceso a los medios físicos. ¿Sí? ¿Está claro? Esto para más adelante en la materia y para tenerlo en cuenta en la materia que sigue, que es redes. Bien, ¿se entendió, don Aloja? ¿O hay alguna pregunta? Exactamente, se compite por la ranura. Acá Agustín pregunta si en el aloja ranurado se compite por la ranura. Sí, se compite por la ranura, pero guarda la tosca con esto. ¿No? El término ranura que utiliza aloja no es el término ranura de time slot, de ranura de tiempo que tiene TDMA. Entonces, usa el mismo término, pero no significa lo mismo, porque una ranura de tiempo, time slot, es un cierto tiempo que usa satélite. Es una ranura de tiempo. En aloja es una frecuencia de reloj en la que se inicia la competencia por entrar a la ranura. ¿Está claro eso, sí o no? ¿Sí? Vamos a competir por la ranura, pero no es time slot. ¿Sí? Ojo, no confundir aloja que no es TDMA. El acceso es aloja. Después, con el tiempo, a fines del 70, sí, a fines del 70, en el 78 por ahí antes, ¿sí? Se utiliza el criterio de aloja y el método de acceso se va a llamar CSMA. CSMA, acceso múltiple por detección de portadora, Carrier 100 Multiple Access, a este sistema. ¿Sí? Pero eso es después. Entonces tendría FDMA, TDMA y CSMA. Si se quiere. Pero no en este momento. Aloha no. Vendría más adelante a ser considerada la versión de Aloha llevada a un cable como CSMA. Y a un cable y al espectro inalámbrico, que es la forma en que funciona Wireless LAN. Wireless LAN utiliza una versión de Aloha modificada que se llama CSMA. ¿Otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces acá tenemos ejemplito sencillo, ¿sí? El alojado puro, las estaciones que hacen, detectan la ausencia en el canal de bajada y envían sus señales A1, A2, B1, B2 y en algún momento, pumba, tenemos alguna colisión. ¿Qué pasa en la anuja ranurado? Ahí está el slot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 milisegundos. En el inicio de cada ranura se puede competir por el acceso al medio, después de pasados 5 milisegundos se puede competir más, y buenas noches. Así funciona la historia. Después, el aloja ranurado con reserva es que está una determinada ranura es tuya,
Y si no entraste, se larga a competir, y si vos llegaban tarde, corría el que está. Ese es todo lo que hay. No hay mucha diferencia, y son todos los sistemas que hay que tener en cuenta para la transmisión EPA, para la transmisión satelital. ¿Sí? No hay mucho más que esto. Hay un viejo, bueno, es un tema. Hay un viejo libro que se llama Sistemas de Comunicaciones de González Sáenz, así, que explica esto muy bien. ¿Sí? La mejor explicación y funcionamiento de satélite la he visto ahí, aunque el Tannenbaum, ¿cómo se llama? El Tannenbaum, bueno, no me acuerdo porque son dos apellidos, Tannenbaum y el otro, que se usa en red, tiene transmisión satelital resumida, tiene aloja bastante bien explicada. ¿Sí? Esto es todo lo que hay que saber de sistemas satelitales. Vimos radioenlaces comunes, todo lo que es la introducción y la teoría de los sistemas de comunicación por radioenlace. Las técnicas de acceso, fíjense que las técnicas de acceso son las mismas que se repiten, o se complican un poco más porque le agregamos esto, aquello, o FDM, CDME, WDME, como es lo que utiliza el sistema de transmisión por telefonía celular, que es lo más complicado que hemos visto hasta ahora y es lo más complicado que vamos a ver, ¿sí? Que es donde hay más evolución tecnológica. Después Wireless LAN usa OFDM, me vuelta de eso, usa la primera generación de FDM y FDMA, y después utiliza OFDM más tarde y en todas las generaciones que vamos a ver. Y después WiMAX utiliza lo mismo, y Bluetooth no es OFDM, pero tampoco tenemos demasiadas complicaciones con Bluetooth porque tiene un alcance limitado en sus utilidades y la frecuencia es la misma en el rango de 2500 GHz, 1,5 GHz. Bien, consultas, dudas, preguntas, hasta acá. El juego es wireless, guarda con esa. Después vamos a ver wireless LAN, y ya la semana que viene creo que es feriado. A ver, y de agosto, 17, sí, es feriado. El juego está el muy práctico de Puerto Serie. ¿Sí? La idea es que podamos interactuar. ¿El polo es similar que con la antena celular? Sí, sí. Aunque la ubicación es distinta, Agustín, pero la utilización, en la antena celular es el paging, ¿sí? Que es enviarle una señal y que el celular responda. Sí, es como hacer un polo. Sí. Sí, pero a la búsqueda del celular para ver si está activo en una determinada celda se denomina paging. ¿Ah? Bueno, vayan estudiando, muchachos, para el jueves que viene. No, el que viene, para así hacer muy práctico. Pues yo les voy a hacer preguntas, espero que respondan. No se queden calladitos, porque si no, no sirve. No tiene sentido. Bueno, si no hay consultas, nos vemos en Wireless LAN este jueves, ¿sí? Y ya vaya repasando para el práctico.